Soy Daniela Herrera, trabajo para Southpol Colombia en la oficina de Medellín y soy la coordinadora del proyecto Cáceres y Cravo Norte. El proyecto Cáceres y Cravo Norte comenzó en el año 2002 con el objetivo de restaurar áreas degradadas por la minería de oro a cielo abierto y por la ganadería. El proyecto, a través de la reforestación, buscaba recuperar las propiedades del suelo y la cobertura forestal. En estos momentos, esas áreas ya han recuperado su cobertura y el hábitat para que nuevas especies puedan retornar. Antes de la reforestación, estos lugares por aquí era, la minería, la agricultura y la ganadería, la naturaleza que Dios había dejado, pues ya se estaba bastante deteriorando. El proyecto generó diversos impactos positivos en diferentes etapas. Al comienzo, se generaron cerca de 150 empleos para las fases de establecimiento de la plantación. Posteriormente, a medida de que los bosques se fueron restaurando, empezó a aumentar la cantidad de agua y a mejorar la calidad de la misma. Finalmente, se da el retorno de especies de alto valor de conservación que ya están habitando el territorio, como es el caso del jaguar. Anteriormente, muchas casas que no tenían agua y ya ahora con la reforestación ya el agua ha fluido más, ha salido más. Me ha cambiado la vida porque he conseguido un trabajo permanente y duradero, hasta ahora, gracias a Dios. El proyecto Cáceres y Cravo Norte inspiró mi carrera como ingeniera forestal porque es la prueba de cómo los árboles pueden restaurar la vida. Muy buenas tardes para todos y todas. Siendo las 4 de la tarde en punto en Colombia, les doy nuevamente una cálida bienvenida en nombre de Southpol al Foro de Inversiones en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, un espacio donde nuestros expertos compartirán con ustedes información valiosa e innovadora. Esta es la tercera sesión de 5 destinadas a resaltar la importancia de las inversiones en biodiversidad y los servicios ecosistémicos y cómo desde Southpol hemos logrado adaptar un producto para beneficio de todos los grupos de interés. Esta sesión les proporcionará un marco general sobre las inversiones en biodiversidad, profundizaremos sobre los fundamentos económicos y financieros detrás del concepto de los bonos de biodiversidad y finalizaremos con un tema muy importante, y es la identificación y gestión de riesgos de los proyectos. Estamos muy felices por la gran acogida y que tantas personas estén interesadas en este tema. Gracias a eso contamos el día de hoy con un alto volumen de participantes. Muchas gracias a todos por asistir y compartir sus preguntas al momento de la inscripción. Además, nuestro más sincero agradecimiento a Southpol Global y a la Unidad de Biodiversidad y Evaluación Ambiental, así como a nuestros aliados por su apoyo. Ellos han hecho esto posible. Gracias, Andy, Agenda del Mar Comunicaciones, Agenda Ambiental Colombia, la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, Gaia Servicios Ambientales, Acción Climática. El día de hoy, además, quiero darle un agradecimiento muy especial a Julio Rosso, quien escribió un artículo muy acertado sobre los bonos de biodiversidad y sus objetivos. En el chat les enviaremos un link para que ustedes también lo puedan leer y opinar. Siguiente, por favor. Por temas de logística, como asistentes tienen sus micrófonos en silencio y tendremos un espacio de preguntas al final. Por eso los invito a dejar sus inquietudes en la caja de preguntas que encuentran en la parte inferior derecha de sus pantallas. Adicionalmente, nuestro equipo estará contestando sus inquietudes durante el webinar de manera personalizada por el chat. Por último, estamos transmitiendo desde nuestros hogares, por eso les pido un poco de paciencia en caso que tengamos algún inconveniente técnico. Siguiente. Al final tendremos un sondeo participativo. Aparecerá este recuadro azul en pantalla. Los invito a dejar sus respuestas y oprimir enviar. Siguiente. Recuerden que esta es la tercera sesión de nuestra serie de webinars que vamos a tener todos los jueves del mes de junio y la primera semana de julio a las 4 de la tarde. Southpol entregará un certificado de asistencia a las personas que participen en las 5 sesiones. Antes de comenzar, le voy a dar la palabra a nuestro director de unidad, Víctor Giraldo, quien tiene unas palabras para ustedes el día de hoy.
Buenas tardes a todos. Y nuevamente, muchísimas gracias por su participación en la sesión del día de hoy. Esperamos que cada una de ellas vaya nutriendo los conceptos y también la posibilidad de generar discusiones o de generar nuevas ideas en torno al manejo de la biodiversidad y los recursos naturales. Hoy vamos a tener una sesión que se enfoca un poco más en conceptos económicos y financieros en torno a soluciones que permiten la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales, pero quisiera hacer un poco un recuento de algunos hitos que me han parecido importantes en torno al financiamiento de la biodiversidad. En el año 2010, en la Convención de la Diversidad Biológica, los países identificaron que definitivamente la biodiversidad no estaba siendo lo suficientemente financiada, que había que encontrar maneras de canalizar recursos tanto públicos como privados para que la biodiversidad, los recursos naturales pudieran alcanzar esos objetivos de conservación de la biodiversidad que se habían establecido. Como respuesta a esto, nació la iniciativa de los 20 objetivos Aichi, o los Aichi Targets, como estrategias para incentivar o canalizar la inversión público-privada con el objetivo de lograr, digamos, las mejoras o las metas que se tenían trazadas por los países en términos de biodiversidad al año 2020. Eso significa que este es un año bastante importante en temas de discusión o en torno a la discusión de cómo hemos logrado como países llegar a garantizar esos objetivos de conservación y manejo de la biodiversidad. Discusiones muy importantes se están dando y se darán en torno a la biodiversidad durante este año. Incluso tenemos un catalizador o tenemos un motor que llama la atención y es el escenario de pandemia que estamos viviendo. Otro tema importante es que en el año 2012 se genera el BioFin, creo que sí, BioFin, que es el Fondo para la Financiación de la Biodiversidad. Este fue otro hito clave y lo que busca BioFin es promover la canalización de recursos públicos y privados en torno al manejo, la planificación, la implementación de estrategias que promuevan la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales. BioFin en sus diferentes reportes y en, digamos, diferentes análisis que ha hecho de la situación, plantea que para garantizar conservar, para generar efectos positivos en la biodiversidad, se deben desarrollar diferentes estrategias que permitan esta canalización. Por ejemplo, las certificaciones ante estándares internacionales de paisaje, las certificaciones asociadas al manejo forestal sostenible, las cadenas de suministro libres de deforestación, el cambio de las prácticas ambientales negativas en aquellas cadenas de valor que impactan fuertemente la biodiversidad. Pero hoy, además de esa reflexión, quiero traer a colación el último reporte de la OCDE, que fue publicado el 20 de abril del presente año. En ese reporte, la OCDE analiza la inversión privada y pública a nivel mundial en torno a la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. ¿Qué concluye la OCDE? Aproximadamente la biodiversidad o las finanzas en la biodiversidad corresponden al 0.1% del Producto Interno Bruto Mundial, y de estas inversiones, el sector, digamos, el valor específico ha sido entre 75 a 91 billones de dólares entre 2015 y 2017, pero la mayor parte de esta inversión la ha generado el sector público, casi 61 billones de dólares hasta el momento. ¿Esto qué nos permite concluir? Que aún necesitamos canalizar y catalizar la inversión del sector privado y la participación del sector privado en el manejo y conservación de la biodiversidad. El sector privado es clave. Las tierras privadas, como tuvimos en la sesión pasada, diferentes discusiones, son claves para garantizar lograr esos objetivos del país y esos objetivos mundiales de conservación de la biodiversidad. Un dato específico es que de esos aproximadamente 71 a 91 billones de dólares, 6.6 a 13.6 billones de dólares entre 2015 y 2017 fue el dinero que se movilizó en el sector privado. Pero ¿cómo se movilizó ese dinero? Ese dinero se movilizó a partir de diferentes estrategias. Una de las principales
el Biodiversity Offsets o los bonos de biodiversidad a nivel mundial, también los bonos de carbono, las inversiones en proyectos de carbono forestal, las inversiones en proyectos asociados a calidad de agua y manejos de fondos de agua. En general, incluso cadenas de suministro sostenibles que generan impactos positivos en torno al tema de la biodiversidad y la deforestación. ¿Qué se concluye además? Que se necesitan estrategias innovadoras, disruptivas, como estos tipos de bonos, como este tipo de análisis de implementaciones de sostenibilidad en cadenas de suministro para empezar a catalizar esa inversión del sector privado. Hoy nos mueve en esta sesión entender un poquito más el concepto de los Biodiversity Offset o los bonos de biodiversidad, como lo tenemos acotados al escenario de Colombia y de Latinoamérica, para que entiendan un poquito los fundamentos de esta conceptualización y lo clave y estratégico para movilizar recursos económicos privados que se integren con los públicos y que nos permitan generar ganancias netas en biodiversidad de impacto en los paisajes. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos. Muchas gracias, Víctor. Y recuerden que Víctor, Liliana y gran parte del equipo de la unidad están detrás en el chat respondiendo sus preguntas de manera personalizada. Siguiente diapositiva, por favor. Mi nombre es Paula Cabezas y soy la gerente de mercados de biodiversidad en Southpol. Me complace enormemente contar con mis colegas Lía González, economista en biodiversidad, y Daniel Restrepo, economista y landscape manager en biodiversidad y evaluación ambiental. Siguiente. El día de hoy hablaremos de las herramientas económicas y financieras detrás del concepto de los bonos de biodiversidad. Daniel expondrá un marco general sobre el contexto de las inversiones en biodiversidad y resaltará cómo los bonos de biodiversidad se convierten en una solución para permitir que el sector privado y público aporten mejores beneficios en los territorios. Lía nos contará sobre cómo identificamos y cómo gestionamos los riesgos en cada proyecto y cómo este análisis nos ayuda a tomar mejor decisiones. Siguiente. Para los que no han tenido la oportunidad de conocer Southpol todavía, somos una empresa privada con propósito fundada en el año 2006. Nuestra casa matriz está en Zúrich, Suiza, y nuestro objetivo es permitir a las empresas, los mercados de capital y el sector público mitigar sus riesgos y crear valor durante su recorrido hacia la sostenibilidad. Somos un líder global en desarrollo de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Hemos generado resultados interesantes. Hoy en día contamos con 18 oficinas alrededor del mundo, siendo la oficina de Colombia entre Bogotá y Medellín la más grande de la corporación y la que presta todo el soporte técnico para el desarrollo de los proyectos a nivel global. Hemos desarrollado estas iniciativas por alrededor de 15 años, logrando reducir millones de toneladas de dióxido de carbono, protegiendo grandes extensiones de valiosos ecosistemas y mejorando las condiciones de vida de miles de personas. Hoy queríamos resaltar a algunos de nuestros clientes a los que hemos tenido el honor de acompañar en su viaje hacia la sostenibilidad, permitiendo el desarrollo de estrategias eficientes y con excelentes resultados. Sin nada más que agregar, le doy la palabra a Daniel Restrepo, quien ha enfocado su experiencia en la evaluación económica de proyectos de reforestación y pagos por servicios ambientales. Además, se ha enfocado en el diseño de sistemas de distribución de beneficios para proyectos de conservación. Bienvenido, Daniel. Espero que todos se encuentren muy bien en la tarde de hoy. La primera pregunta que nos compete hacer en esta tarde es ¿por qué hablar de inversiones en biodiversidad? Sabemos que la biodiversidad es la naturaleza, también es la vida en la tierra. Si quiere la persona que me está colaborando con las diapositivas puede avanzar, muchas gracias. La biodiversidad incluye organismos vivos, ecosistemas que sustentan el bienestar humano y las economías al proporcionar los elementos esenciales para una vida humana saludable y productiva, por ejemplo, el aire limpio, la seguridad alimentaria, el agua dulce, entre otros servicios. Cuando hablamos de inversiones en biodiversidad nos referimos a inversiones en los objetivos de desarrollo sostenible, porque contribuyen directamente a la reducción de la pobreza, la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el crecimiento económico y también la sostenibilidad a largo plazo. Muchas de las personas más vulnerables del mundo dependen directamente de la biodiversidad para satisfacer sus necesidades
de subsistencia diarias. Al preservar la biodiversidad y los ecosistemas, nosotros estamos conservando la capacidad del planeta para mantener nuestra prosperidad y también nuestra felicidad, no solamente hoy, sino también en el futuro. Siguiente, por favor. La biodiversidad es una inversión prioritaria, ya que se encuentra en grave declive debido a que en muchos casos los intereses económicos entran en conflicto con lo que nosotros consideramos ambientalmente deseable. Aunque se gastan por lo menos 52.000 millones de dólares al año en biodiversidad a nivel mundial, esto se contrapone a una necesidad de financiación anual estimada entre 150.000 y 440.000 millones de dólares estadounidenses al año. Sin embargo, puede superarse esta brecha, ya que se sitúa apenas entre el 0.2 y el 0.6% del PIB mundial. Necesitamos un cambio hacia un nuevo paradigma de inversiones y políticas que incorpore mejor el valor económico y los beneficios financieros de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Colombia no tiene un panorama muy diferente al resto del mundo. La inversión anual en biodiversidad en Colombia es cercana a los 243 millones de dólares, lo que representa apenas el 0.11 del Producto Interno Bruto del país. Esto equivale también al 0.49% del presupuesto general de la nación y el 22.9% del gasto público ambiental del país. Estos recursos se asignan de la siguiente manera. La mayoría de los recursos se destina a la protección, el 38%, como lo podemos observar en esta gráfica, el 27% para restauración, el 9% para uso sostenible, el 13% para incorporación, el 12% para aplicación y por último el 1% en participación en beneficios. Acá un papel muy importante del sector privado, ya que invierte un promedio de 30 millones de dólares anualmente a precios estándar del 2015. El costo del plan de acción nacional de biodiversidad para el periodo de 2017 a 2030 se calcula en 4.8 mil millones de dólares estadounidenses. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, es necesario aumentar la inversión anual en promedio en 103 millones de dólares para poder cubrir ese déficit presupuestario e incrementar el gasto público anual promedio en biodiversidad en Colombia de 240 millones de dólares como se mantuvo en el periodo entre el 2000 y el 2015 a 447 millones de dólares para el periodo 2017-2030. En el contexto actual esto se ve un poquito complicado si tomamos en cuenta esa crisis económica mundial que se ha desatado con la pandemia del COVID-19 y que los expertos no dudan en considerarla similar o peor a la que se experimentó durante la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos en este contexto deben endeudarse y destinar más presupuesto a cosas que no estaban en su radar. Por lo tanto, vemos un panorama complejo para la biodiversidad en los próximos años. Siguiente, por favor. Hablemos ahora del sistema de bonos de biodiversidad. Un bono de biodiversidad es un mecanismo innovador y eficiente porque resuelve el problema de la financiación de la biodiversidad en escenarios complejos. South Pole cuenta con un sistema completo para el diseño y la administración a largo plazo de un portafolio de compensaciones ambientales que se basa en este bono de biodiversidad. El sistema involucra diferentes procesos, pero su finalidad siempre ha sido la generación de bonos de biodiversidad que pueden entenderse como un resultado medible y demostrable de ganancias en biodiversidad y servicios ecosistémicos que se derivan de la aplicación de medidas intencionales resultantes de la preservación, la restauración y el uso sostenible en un lugar determinado. En el mercado, estos bonos de biodiversidad se pueden transar entre quienes realizan esas acciones de conservación y quienes desean compensar de manera voluntaria o bajo un mercado de cumplimiento sus impactos sobre la biodiversidad.
En términos de valor, el bono de biodiversidad tiene un precio para permitir que ese encuentro entre diferentes actores se dé en medio del mercado. Siguiente, por favor. El enfoque de South Pole, o sea, cómo piensa ese sistema de bonos, es integral en cuanto considera todos los elementos que garantizan la sostenibilidad de las acciones de conservación. Entre estas consideraciones se encuentra que se necesita un inversionista. Ese inversionista asume el riesgo y la responsabilidad en cada uno de los proyectos. En este escenario, es necesario planificar y evaluar los proyectos y también las proyecciones financieras o beneficios que se obtendrían y también los riesgos, ya que el producto que se va a comercializar no se encuentra en un mercado convencional, es decir, existe demanda, ¿cierto? Pero la oferta debe ir en relación con la demanda. De esta manera poder asignar unos precios y con base en esa estrategia poder hablar de beneficios potenciales para cada una de las partes involucradas. Siguiente, por favor. Para poder comercializar estos bonos de biodiversidad, se parte de un análisis integral de su viabilidad. South Pole ha diseñado herramientas para evaluar los beneficios que se obtendrían de esos proyectos partiendo de, en primer lugar, un análisis de costos relacionados con el área y el tipo de proyectos que se implementará y teniendo en cuenta que se establecen economías de escala al concentrar los recursos de diferentes compensadores en un mismo proyecto. Este es el análisis de la eficiencia. Luego, se pasa a la asignación de precios a los bonos de biodiversidad, siguiendo una estrategia integral que involucra dentro de sus categorías el pago de incentivos a los dueños de la tierra. Estos pagos a los dueños de la tierra, a los dueños del área, son pagos por hectárea anualmente. La evaluación financiera, que es el tercer paso, en ella se calculan los indicadores financieros con los cuales se tomarán decisiones. Aquí juega un papel muy importante el análisis de la inversión en cada una de las acciones a implementarse, pero también los potenciales ingresos ligados a la comercialización de los bonos de biodiversidad. Por último, se incorpora el riesgo, aunque este ya lo veníamos introduciendo en nuestros análisis desde la asignación de los precios, es decir, es un componente del precio del bono de biodiversidad. Este riesgo es integral, ¿por qué? Porque considera diferentes aspectos del proyecto, aspectos sociales, aspectos internos de la gestión del proyecto, aspectos externos y aspectos relacionados con los riesgos climáticos. Todo esto hace que ese valor de riesgo pueda traducirse a un valor económico. Con este procedimiento, South Pole creó una herramienta muy dinámica, la cual llamamos la herramienta de beneficios o herramienta de viabilidad de proyectos de biodiversidad. Acá podemos ver un pantallazo de la herramienta que nosotros manejamos. La herramienta involucra todas las variables que un equipo de expertos consideró importantes a la hora de determinar los costos, el precio y los indicadores financieros. Permite crear diferentes escenarios en minutos con una gran precisión y con ella se orienta la toma de decisiones y se proponen planes para mejorar la gestión de cada uno de los proyectos. Siguiente, por favor. Yo creo que con un ejercicio práctico podemos entender mejor qué resultado nos puede brindar la herramienta. Aquí podemos observar un caso de estudio de un banco de biodiversidad en Antioquia para un proyecto de 3.500 hectáreas, de las cuales el 50% se destina a preservación del ecosistema y el 50% se destina a restauración activa del ecosistema. El horizonte de vida del proyecto es de 20 años. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Todo proceso en el cual se
analice la viabilidad de un proyecto de conservación, debe pasar primero por un análisis de adicionalidad. La emisión de los bonos de biodiversidad está sujeta a que se demuestre la no pérdida neta en biodiversidad o incluso la ganancia neta en biodiversidad, producto de las acciones que se implementan en un proyecto. Esa es la esencia del bono, es como la razón de ser del bono. Demostrar que esa ganancia no se pudo haber producido sin la intervención de esas acciones. Luego de que se analiza o se determina esta adicionalidad de los proyectos, podemos observar cómo la herramienta calcula las necesidades de financiación expresadas en la inversión anual de las actividades de proyecto. Aquí podemos ver de manera acumulada cómo va aumentando esa inversión, pero también miramos cómo van incrementándose los ingresos a medida que pasa el tiempo. La herramienta calcula el precio, ¿sí?, al cual se deben comercializar los bonos de biodiversidad para que el proyecto motive la inversión del sector privado. En este caso, el precio calculado estaría alrededor de los 6.779 euros, asociado a una tasa interna de retorno del 19.6%. La inversión en este caso se recuperaría en el año 6, con una estrategia de pagos del bono anual equitativa, aunque también podemos tener estrategias de pago en el cual se hagan los desembolsos en los primeros 3 años, en los primeros 5 años. Todo esto hace parte del proceso de negociación con los compensadores. En el caso en el cual los desembolsos se hacen en los primeros años, se establecen las medidas para la administración de esos recursos a lo largo del tiempo, de tal manera que todos los recursos alcancen hasta el último minuto del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, este mecanismo, cuando hablamos de esos mecanismos de administración de los recursos, hablamos, por ejemplo, de un fondo fiduciario, ¿cierto? Que dará la seguridad a los compensadores de que todo lo contemplado en el plan se cumplirá, especialmente cuando se establecen acuerdos de pago de una manera dinámica. Hablamos de pagos dinámicos cuando hablamos en diferente periodicidad. La herramienta también tiene la capacidad de calcular estos pagos dinámicos y también hacer las proyecciones de los beneficios bajo estas nuevas condiciones. Como administrador de un portafolio de compensaciones ambientales, South asume el riesgo financiero de realizar las intervenciones en las áreas del proyecto y de realizar todos esos procesos que van desde el diseño hasta la emisión de los bonos de biodiversidad. Southpol, por este motivo, ha desarrollado una herramienta de gestión de riesgos para los proyectos de biodiversidad que evalúa las condiciones actuales del proyecto y todo lo que podría afectar la permanencia de las actividades del proyecto, y en conjunto da un indicador de riesgo que la herramienta la toma y lo convierte en un valor económico para poder proyectar mejor la viabilidad financiera. En caso de no estar en los rangos permitidos, pues por la herramienta de riesgos, el proyecto se descarta. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo los precios finales calculados por la herramienta dependen del riesgo. A mayor riesgo, el precio es más alto, debido a que se debe destinar a la cuenta de imprevistos más recursos para hacer frente a cualquier evento desafortunado que nos competa. Por eso es tan importante la gestión integral del riesgo a largo plazo, porque permite tener precios más accesibles y más competentes para poder realizar las compensaciones, tanto obligatorias como voluntarias. En caso de que los proyectos sean más riesgosos, en caso de que los proyectos sean más riesgosos, el precio reflejará también ese riesgo y por lo tanto realizará tasas de retorno más altas de acuerdo a lo que pasa en cualquier proyecto o en cualquier instrumento financiero. Mayor riesgo, mayor expectativas de retorno. No obstante, cuando nosotros obtenemos esta información de la herramienta, el equipo de profesionales de Southpol evalúa con lupa los resultados de estos cálculos para determinar si el proyecto va o no, de acuerdo a un listado de precios
que en las condiciones actuales del mercado podrían descartar o no su implementación. En Southpol estamos trabajando en una herramienta a la cual podrá acceder cualquier persona por medio de la página web y que calcula el precio del bono de biodiversidad para los proyectos que están en marcha y para los proyectos potenciales en cualquier parte del territorio nacional. Esta herramienta brinda un precio por ubicación, pero también por una especie que busca impactarse positivamente. Y adicionalmente define los rangos entre los cuales se podría mover este precio de acuerdo al nivel del riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunas conclusiones que consideramos importantes a la hora de analizar la viabilidad financiera de los proyectos. En primer lugar, recordar que el sector privado desempeña un papel central a la hora de financiar la biodiversidad y detener esa pérdida de biodiversidad. Muchas de las soluciones para que el sector privado pueda intervenir deteniendo esa pérdida de biodiversidad, de la cual tanto se benefician, estos mecanismos pueden resolver fallos de mercado, pero requieren la determinación de un valor económico. En este caso, en el caso de las acciones que buscan conservar los ecosistemas, hablamos de un precio. El bono de biodiversidad es un mecanismo innovador y eficiente que resuelve el problema de la financiación de la biodiversidad en escenarios complejos, sí. Para ello necesitamos realizar una evaluación financiera para cada uno de los proyectos que se va a realizar y que es un proyecto potencial, ya que se necesita incentivar a los compensadores. ¿Cómo? Con precios competitivos, con precios en los cuales se demuestre que a la hora de asociar diferentes fuentes de financiación en un mismo territorio, hablamos de economías de escala, por lo tanto, podemos hablar de costos más bajos. Entonces, hablamos de incentivar a los compensadores con buenos precios, a los inversionistas con un retorno a su inversión, a los propietarios del área con un incentivo anual para que permitan y apoyen desde ese compromiso comunitario todas las acciones de conservación en el territorio, y para ello se determinan los beneficios monetarios para cada una de estas partes interesadas. Y por último, pero no menos importante, es el tema del riesgo. Necesitamos evaluar el riesgo para saber a qué nos enfrentamos en cada uno de los proyectos, pero también buscar alternativas para mitigarlo y con esto poder contar con mejores herramientas para definir el precio del bono de biodiversidad. Muchísimas gracias. Ahora le doy de nuevo la palabra a mi compañera Paula. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muy interesante poder tener una mayor perspectiva, más amplia perspectiva sobre el tema financiero y resaltar que la biodiversidad ofrece beneficios ambientales, sino que también podemos contabilizar los beneficios económicos. Y ahí es donde los bonos tomarían un rol importante, ayudando a canalizar estas inversiones y abriendo nuevas oportunidades para implementar proyectos de manera eficiente, maximizando los beneficios de conservación, tanto para el ambiente como para los propietarios, sin dejar de lado todo el respaldo técnico con el que contamos y apoyándonos en un sistema de monitoreo muy transparente y preciso. Para continuar, entonces, le doy la palabra a Lida, quien a lo largo de su carrera ha contribuido en el desarrollo de incentivos de conservación en ecosistemas estratégicos, ya que cuenta con una sólida formación en finanzas ambientales y empresariales. Lida, bienvenida. Muchas gracias, Paula. Un cordial saludo para todos los asistentes al foro. Esperamos que estos análisis y herramientas sean de gran utilidad. Para empezar, yo creo que muchos hemos escuchado la frase: el éxito o fracaso de un negocio depende en gran medida de nuestra capacidad de gestionar el riesgo. Y esto Southpol lo entiende muy bien, porque precisamente nuestras herramientas de análisis y gestión de riesgo de nuestros proyectos de biodiversidad, de nuestros proyectos de carbono, los proyectos integrales, buscan garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos. Veamos por qué. Para empezar, la primera pregunta que nos debemos plantear es: ¿qué es la gestión de riesgos? No les voy a dar una definición técnica. Quiero que lo comprendamos desde lo práctico.
Además, la gestión del riesgo no implica nada esotérico, eso es algo tan elemental como que hace parte de nuestra vida. La gestión de riesgo está en nuestra cotidianidad. Desde que nos levantamos hasta que anochece, estamos tomando decisiones. Esas decisiones no las tomamos al azar, las tomamos porque hay un entorno, un contexto que nos hace tomar esas decisiones. Y esa información que nos brinda el contexto, ¿qué es? Riesgos. Con base en esos riesgos tomamos decisiones. Si yo me levanto y miro que está el clima como está lluvioso, lo primero que digo es, hoy necesito utilizar un abrigo. Necesito tomar un taxi porque tengo reunión a las 8 y donde existe un trancón, llego tarde a la reunión. Ya ahí estoy cuantificando inconscientemente cuál sería el impacto de que un fenómeno suceda. Incluso muchas veces buscamos información y miramos el clima, cómo va a estar para poder cumplir los compromisos que tengo. Ahí ya indirectamente estamos haciendo uso de la probabilidad y qué tal que el evento ocurra. En últimas, tenemos que la gestión de riesgo me está dando respuesta al y si. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si cambia esto? ¿Y si el tipo de cambio afecta mis estimaciones presupuestarias? ¿Y si la comunidad no quiere realizar el proyecto? ¿Y si la construcción de una obra afecta un área de interés estratégica? ¿Si no logro los resultados esperados? Cuando yo me planteo esos interrogantes y tomo decisiones para disminuir esos riesgos, ahí estoy haciendo, desde ahí empiezo la gestión de riesgos. Siguiente, por favor. Esta gráfica resume un poco lo que les dije. Lo primero que hacemos, aquí vamos a incorporar una variable adicional y muy importante, que es el tema de monitoreo, pero lo demás es los pasos básicos o esenciales para gestionar el riesgo. Lo primero es identificarlos, cuantificarlos. Cuando yo hablo de cuantificación, estoy hablando de dos medidas o dos variables muy importantes. Una de ellas es la probabilidad de que ocurra el evento y otra de ellas es la magnitud o el impacto en caso de que ese evento ocurra. La mitigación, que por supuesto va ligado a la toma de decisiones y yo qué voy a hacer para mitigar ese riesgo, y el tema de monitoreos. Veamos cada una de ellas con más detalle. Siguiente, por favor. Bueno, para la identificación de riesgos, esencialmente necesitamos tener muy claro cuáles son cada uno de los elementos de las etapas, fases o cadenas productivas. ¿Por qué? Porque no todos los riesgos nos afectan de la misma manera cada una de las etapas. Entonces, lo primordial y lo que recomiendo, tengamos claro en nuestro proyecto, en nuestra empresa, en nuestra iniciativa, lo que estemos desarrollando, cuáles son esas etapas o fases. Siguiente, por favor. Una vez tenemos identificadas esas etapas o fases, ahí sí procedemos a asociar cuáles son los riesgos asociados a cada una de estas etapas. Acá tenemos una clasificación de algunos de los riesgos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, políticos y legales, se encuentran agrupados. Solamente traigo algunos de ejemplo, pero cada uno y cada riesgo es muy puntual o muy particular, depende del tipo de proyecto, dónde esté ubicado y las condiciones particulares. Siguiente, por favor. En últimas, en conclusión, en esta etapa de identificación de riesgos, ¿qué debemos hacer? Como les dije inicialmente, tenemos establecido las etapas o fases de la operación del proyecto de la empresa, identificamos los riesgos asociados a cada una de ellas, es muy importante. Podemos utilizar fuentes de información secundaria para hacer un rastreo histórico de cuáles han sido los eventos que han perjudicado cierto tipo de proyectos que sean similar al que vamos a desarrollar. Y contrarrestar esa información secundaria con información primaria. Eso es fundamental en la medida de lo posible, realizarlo, poder contrarrestar esa información. Siguiente, por favor. Una vez tenemos identificados los riesgos, tenemos que seguir una segunda etapa y es cuantificarlos. Aquí en esta gráfica pueden ver la matriz de probabilidad de impactos. Algunos me dirán que no ven esa matriz, pero veámoslo de la siguiente manera. Tenemos distintos tipos de proyectos, llámenlo proyectos o fases. En cada uno de ellos hay unos recursos comprometidos, hay un determinado número de hectáreas, tengo contratadas un número de personas y un determinado tiempo para ejecutar las actividades. Si en este momento ocurriera un fenómeno climático, una inundación, todos están expuestos a esa misma probabilidad de que ocurra esa inundación, pero esa inundación no me afecta en la misma medida cada uno de esos proyectos o cada una de estas fases. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas condiciones particulares y tiene unos recursos en lo social, en lo económico, en lo ambiental, en lo operativo
comprometidos que son diferentes. Entonces, la vulnerabilidad es diferente para cada proyecto. Siendo esto, tenemos que definir dos cosas importantes. Uno, ¿cuál es la probabilidad que ocurra el evento? ¿Va a ser baja, media o alta? Yo tengo que asignar una escala cualitativa, pero también una escala cuantitativa. La probabilidad baja es ¿qué? De que el evento haya ocurrido en los últimos 5 años, y la probabilidad alta es de que el evento haya ocurrido por lo menos en el último año. Hay que definir, digamos, esto no es una herramienta rígida, sino que es muy susceptible a de que se pueda acomodar y ajustar a las necesidades particulares. Para asignar estas ponderaciones o esos puntajes, hay unas metodologías, se puede emplear un análisis multicriterio, se puede hacer a través de juicio de expertos, pero es importante asignar esta escala cualitativa y asignarle también una valoración cuantitativa, porque necesitamos medir eso también, llevarlo a término, expresar este riesgo en términos numéricos. Siguiente, por favor. Una vez definimos esas escalas, entonces si yo digo, la vulnerabilidad de que ocurra esa inundación, que ya de por sí tiene una probabilidad alta, y yo le asigné esa probabilidad alta a 5, y la vulnerabilidad media, yo le asigné un valor de 5, pues mi riesgo va a ser la multiplicación entre esa probabilidad por el impacto. 5 por 5, 25. Ahí en eso se va a ubicar mi riesgo, o también lo conocemos como amenaza o vulnerabilidad. Ahí ya hacemos el primer cálculo de ese riesgo que yo identifiqué, esas variables que yo analicé, que me afectaban mi negocio en cada una de las cadenas, a cuánto equivale en términos numéricos. Siguiente, por favor. Pero ojo, no solo es términos numéricos, porque en últimas ese porcentaje se traduce en términos económicos. Es por eso tan importante, fundamental, que nosotros, una vez cuantifiquemos ese riesgo, empecemos a analizar cada una de las variables. ¿Qué tipo de riesgo nos dio? Nos dio un riesgo muy alto, un riesgo bajo, pasó ciertos límites, empecemos a mitigarlas. Y para mitigarlas nos tenemos que plantear dos preguntas importantes. Una, el momento y la periodicidad con que voy a aplicar esa mitigación. Entonces, esa mitigación o esa medida para reducir ese riesgo la voy a aplicar antes, durante o después. ¿Con qué periodicidad? ¿La tengo que aplicar durante todo mi proyecto o solamente en una etapa inicial y luego en una etapa final? Es muy importante dejar eso claro, porque esas medidas de mitigación también se traducen en términos económicos. Eso cuesta. Hacemos lo mismo con la etapa de mitigación, llevamos eso a una escala cualitativa y cuantitativa, y eso nos va a permitir decir en cuánto vamos a reducir el riesgo. Siguiente, por favor. Por último, la última etapa del sistema de gestión de riesgo, hacer el monitoreo, y es fundamental, importante. ¿Por qué? Porque cuando hagamos ese monitoreo, incluso establezcamos indicadores y empecemos a medir cómo evaluamos estas variables al inicio, tiempo transcurrido, cómo siguen estando estas variables, siguen siendo relevantes las variables que planteamos o necesitamos reincorporar unas variables que no habíamos considerado. Estamos asignando muchos recursos a atender, a mitigar ciertos impactos de una variable, los podemos reasignar a otra que realmente lo requiera. Eso es un ajuste que se debe hacer constante, y por eso es tan importante, porque el monitoreo nos proporciona información, y la información es la mejor arma para combatir la incertidumbre. Siguiente, por favor. Ahora bien, veamos un caso práctico como para que aterricemos un poco más los conceptos. Este es un cálculo que hicimos para un área en Colombia. Seguimos el procedimiento que les mencioné, se identificaron cuáles eran las variables de mayor riesgo. Aquí les voy a presentar solo algunas, porque de toda la categoría de riesgo que tenemos, seleccionamos algunas para podérseles presentar. Y vimos que en el tema de la demanda nos dio una calificación importante, teníamos un riesgo importante, alto. ¿Por qué? Porque si bien el área que estábamos analizando para desarrollar el proyecto, en esa zona habían unas empresas con unas necesidades de compensación, el porcentaje del área, del bioma o del ecosistema con demanda únicamente era del 20 al 60%, no teníamos un 100%. Y fuera de eso, tampoco teníamos una garantía de que la demanda realmente fuera a realizar sus compensaciones con nosotros. Entonces, la demanda es una variable para nosotros muy importante, tiene un peso mayor sobre otras variables. Esa asignación de pesos, como les digo, de ponderaciones, de estimaciones, siguen unas metodologías.
Pero en últimas, frente a ese riesgo, ¿qué estrategias de mitigación podíamos emplear? Entonces ahí es donde nosotros buscamos nuevos panoramas. Bueno, también tenemos no solo el mercado de compensaciones, lo obligatorio, sino que vámonos al mercado voluntario. ¿Cómo podemos canalizar nuevas fuentes y cómo planteamos unos mecanismos de financiación? Entonces ahí es donde surge todo el tema de bonos de biodiversidad, pero también tenemos bonos de carbono, bonos plásticos, que lo que hacen es potenciar la sostenibilidad financiera, porque reducen el riesgo y le proporciona más seguridad tanto a los inversionistas para que puedan realizar sus compensaciones, y desde el mercado voluntario para canalizar recursos hacia estas estrategias. También está el tema de certificación a escala de paisaje. Definitivamente con la certificación, eso es casi que un sello de garantía, de compromiso de que se van a cumplir con los indicadores de biodiversidad. ¿Qué más garantía para quien requiere hacer sus compensaciones, tanto desde lo obligatorio como lo voluntario, de que efectivamente vamos a responder por esos indicadores de biodiversidad? Muy bien, frente al tema de administración de proyecto, nos dieron unos rangos aceptables, en eso estábamos bien. No obstante, desde Southpol se cuenta con un grupo legal y de administración de recursos muy importante, que lo que hace es asesorarnos y estar continuamente pendiente de que haya una transparencia desde que se firman los acuerdos de conservación, transparencia con las comunidades, eso es fundamental, eso es indiscutible. Y de que haya una buena trazabilidad de los recursos. Ahora bien, si se canalizan recursos desde lo voluntario, sobre todo cuando miramos cómo es el panorama o las empresas que están dedicando fondos o recursos a estas iniciativas de biodiversidad, resulta que muchas de estas los canalizan a través de fiducias. No estoy diciendo que sea el único instrumento, pero sí es uno de los mecanismos que utilizan para canalizar, cuando se canalizan recursos de distintas fuentes. Esta fiducia, a su vez, ¿qué hace? Nos ayuda a reducir los riesgos. ¿Por qué? Porque le da una trazabilidad a los recursos, garantizamos que esos recursos sí se asignen a las actividades propuestas, y además reduce riesgos fiscales y contables, porque no estamos exentos pues, de equivocarnos y hacer un mal registro contable, sobre todo cuando tenemos distintas fuentes de financiación. Y en lo reputacional, porque tenemos todo el tema de SARLAP. Entonces, digamos que a pesar de que teníamos unos riesgos aceptables, hacemos unas medidas de mitigación, que eso hace parte pues del enfoque y de la estrategia de la empresa. Frente al uso y tenencia de la tierra, también nos dio en los rangos normales, y no obstante, igual el grupo legal es muy minucioso revisando que todo el tema de uso y tenencia de la tierra sea muy claro y transparente. Frente al tema de riesgos ambientales, principalmente nos afectaba en esta área 3 tipos de riesgos: el ambiental, el de incendios, sequías, plagas y enfermedades. Estos nos dieron un riesgo importante. Sin embargo, Southpol, en esto tenemos un equipo especial de soluciones espaciales y sensoramiento remoto, inteligencia artificial, que nos permiten hacer el monitoreo y la evaluación de estos riesgos. Además, y aquí me voy a adelantar una de las conclusiones, y es de que con los riesgos nosotros buscamos evitarlos. Si no podemos evitar los riesgos, pues busquemos transferirlos. Si no podemos transferirlos, pues tratemos de mitigarlos. Si no podemos hacer ninguna de las 3 cosas, pues aceptar los riesgos, no hay nada que hacer. Pero en este caso sí lo podemos hacer. Estamos trabajando en conjunto con el sector asegurador para que los seguros climáticos nos puedan cubrir estos activos, la inversión que realizamos en el activo ambiental, que es tan importante. Siguiente, por favor. Los resultados en términos globales de este análisis nos indicaba inicialmente un riesgo de más del 30%. Como recordemos, este porcentaje se traduce en términos numéricos. ¿Cuánto es el 30% de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos? Pero cuando empleamos todas estas medidas de mitigación, logramos reducir en más de 10% ese riesgo. Ahora bien, tenemos que mirar qué tan costo efectivas son las estrategias que estamos empleando. Eso es un mensaje también que les hago llegar. Estas estrategias de mitigación, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto logramos reducir? Y comparemos qué tan costo efectivas son. Pero además, no solo es lo monetario, sino que estas medidas de mitigación a la vez pueden generar y retornar en nuevos beneficios o valor agregado para la compañía. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, y para concluir,
Tener un sistema claro y adecuado de gestión de riesgo nos permite crear valor para las empresas y mejorar los indicadores. ¿Y por qué? Decimos que uno de los inductores de valor de una empresa es el flujo de caja. Pues bien, si nosotros estamos gestionando el riesgo que de alguna u otra forma me incide o me disminuye el impacto sobre el flujo de caja, indirectamente estamos creando valor para la compañía. Aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos del proyecto. Nos permite acceder a fuentes de financiación más barato, porque recordemos, el hecho de que un proyecto nos dé con un nivel de riesgo alto no quiere decir que descartemos o no el proyecto o que no pueda conseguir financiación. Claro, sí la puede conseguir, pero el hecho de que tenga un riesgo tan alto también encarece el costo del proyecto. Además, esto nos permite asignar los recursos de una manera y los gastos de una manera más eficiente y no tan improvisado, porque yo creo que muchos hemos hecho, dejemos un 5% para imprevistos, por si pasa alguna cosa, y no es de eso, no se trata. Ojalá el mensaje de este foro pueda ser, esto lo debemos hacer de manera consciente y planificada y darle la importancia que ello requiere. Mejora, nos permite adaptarnos al entorno social, económico, ambiental y nos fortalece en el proceso de toma de decisiones. Además, como les dije ya anteriormente y me anticipé en esa conclusión, los riesgos buscamos o transferirlos o mitigarlos o evitarlos, ¿cierto? Tratar en la medida de lo posible cuando se pueda transferirlos. De lo contrario, debemos tomar acciones para que no nos coja desprevenido en caso de que suceda alguna cosa y algún suceso y nos pueda tirar o poner en riesgo la sostenibilidad financiera y ambiental de los proyectos. Muchas gracias. Lía, a ti muchas gracias, muy interesante. Nos queda entonces clarísimo el mensaje que conocer cada una de las etapas de los proyectos es clave y fundamental para podernos preparar mejor ante cualquier imprevisto. Por ende, la estrategia de riesgos es prácticamente única para cada uno de los proyectos y crea valor a las empresas, ya que no serán tan vulnerables porque al fin y al cabo son los inversionistas del proyecto y mitigar el riesgo nos deja en una posición mucho mejor, mucho más beneficiosa tanto para nosotros como para los inversionistas. Mil gracias Lida y Daniel otra vez por exponer estos temas de gran interés. Daniel, te invito a prender tu cámara, vamos a dar paso a nuestra sesión de preguntas, pero antes que eso quería profundizar un poco en el anuncio que hizo Dani. Efectivamente estamos trabajando en una herramienta que estará disponible al público, estará en línea, para que podamos calcular el costo del bono de biodiversidad para el mercado voluntario. Esto nos ayudará a que ustedes tengan acceso a esos proyectos que ya hacen parte del portafolio de South Pole o que propietarios que están interesados en incluir sus áreas en este mecanismo puedan tener una evaluación inicial. Entonces, muy emocionados por poder ver esta herramienta. Daniel, muchísimas gracias. Y quiero empezar contigo preguntándote si nos puedes contar un poco sobre los métodos para determinar el valor económico de los bienes ambientales. Bueno, algunos aspectos de la biodiversidad y los servicios ambientales son valorados por sus contribuciones como de apoyo al ecosistema, mientras que otros son valorados en relación al apoyo que dan a la producción sostenible de cosas que pueden valorarse directamente. Analizando la contribución, por ejemplo, hay un ejemplo muy usado en economía ambiental, es el ejemplo de los polinizadores, las abejas. Para calcular el valor que aportan las abejas, deberíamos calcular cuánto cuesta que seres humanos hagan el mismo trabajo que hacen los polinizadores para generar ciertos productos de los cuales nosotros como seres humanos nos beneficiamos. Mientras que, por ejemplo, un lago, para valorar un lago ya las técnicas usadas son más complejas, puesto que un método que también se usa frecuentemente es preguntarle a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar por disfrutar tanto del lago como de sus alrededores. Esto supone que, por ejemplo, unos encuestados digan, estoy
motivado a pagar tanto, puede ser un valor alto, mientras que otros digan que no están dispuestos a pagar nada, puesto que creen que el valor del lago, lo que representa para ellos disfrutar y tener actividades recreativas en ese lago, debería estar incluido en los, por ejemplo, en los impuestos que pagan al Estado. Entonces, unos podrían decir que para ellos el valor del lago es muy grande, mientras que otros no estarían dispuestos a pagarme unos centavos por él. Para recuperar la naturalidad de los ecosistemas y proteger que se degraden debido a que existen algunas amenazas antrópicas, en esos casos nosotros sí podemos hablar de asignación de precios, porque conocemos el costo del personal que nos va a ayudar a implementar esas acciones para recuperar esa naturalidad, para proteger que se degrade, y de los insumos que requerimos. Bajo esta premisa podemos asignar precios de mercado a esos servicios ecosistémicos, y por eso podemos hablar como del bono de biodiversidad y asignarle un precio a ese bono de biodiversidad. Entonces, como lo podemos observar en este recuento que les acabo de hacer, existen diferentes métodos para valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y dependen mucho de qué tipo de servicio estoy valorando y para qué fin. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Daniel. Lida, para terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Dónde encontramos opciones de financiamiento u oportunidades de trabajo para proyectos regionales? Sí, bueno, Paula, te cuento. Fuentes de financiación disponibles hay muchas, no solo en América Latina, para Colombia hay distintas fuentes de financiación. Yo les voy a compartir el link en este momento por el chat. En el DNP pueden encontrar el directorio de entidades que otorgan financiamiento frente al cambio climático, biodiversidad, agua. Depende, les recomiendo mucho que primero se enfoquen, tengan muy en cuenta cuál es el tipo de proyecto, cuáles son las necesidades y puedan canalizar cuál es la fuente de financiación más acorde. Les puedo decir, muchas veces estos fondos canalizan o entidades locales canalizan recursos y no las ponen en el mercado, bien porque no encuentran los proyectos, porque los proyectos no están bien estructurados, por temas de trámite, burocracia, en fin. Y por eso se plantea les voy a dar una recomendación muy importante. Cuando presentemos los proyectos, deben demostrar ser sostenibles, indiferente el proyecto, el tipo de proyecto que sea. Deben demostrar ser sostenibles para poder canalizar esos recursos. No podemos decir que dependemos de una fuente de financiación para ser sostenible, porque inmediatamente, pues esto también lo evalúan esas entidades. Hay capitales que nos aportan que pueden ser condonables, tener unos intereses muy bajos, digamos, hay unos pagos por resultados, digamos, hay muchos mecanismos, muchos fondos, pero el mensaje de fondo es, debemos demostrarse sostenibles para poder canalizar estos recursos. Y nuevamente, en el DNP podemos encontrar el directorio de entidades que para Colombia brindan esas opciones de financiamiento. También tenemos fondos de capital privado. Colcapital es una de las asociaciones colombianas de fondos de capital privado de Colombia. Hay más de 132 miembros. Los invito a que de pronto visiten también esa página de Colcapital. Ahí también pueden encontrar recursos importantes, y fundaciones empresariales también se convierten en otras de las entidades que dan financiación o que aportan para desarrollar distintos proyectos. Perfecto, Lida. Mil gracias, Daniel, por sus aportes, por explicar este tema tan interesante. Para mí ha sido un honor ser la moderadora de este panel otra vez. Los esperamos el próximo jueves con un tema muy interesante también de tecnologías. Vamos a hablar sobre las tecnologías de la información geográfica para el análisis de paisaje. Ya siendo hora de cierre, los dejo finalmente con el sondeo. Por favor, opriman su opción y no se les olvide dar clic en enviar. Que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.